Lesley Briceño, docente de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, licenciada en Historia de la Universidad de Valparaíso y doctora en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. La última vez que conversamos con Lesley todavía no terminaba su doctorado, ¿ah? Lo hicimos en el Canal 9, ahí me acuerdo que fue la primera vez que nos encontramos con esta talentosa docente, que hoy día... Hola Lesley, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por esperarnos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Bueno, Lesley, la pregunta es concreta, ¿cierto, Sí, Álvaro? así es. Es respecto de este nuevo indicio que surge a partir de alguna pregunta que se le hace directamente al ministro París de postergar si las condiciones sanitarias nuevamente el 15 y 16 de mayo no son las adecuadas y volver a postergar las elecciones. Pero fíjate que yo le sumaría a lo que está planteando Joyce Olsen, siempre muy aguda ella en sus cosas, otro elemento. Uno observa a las personas que en la capital del reino forman opinión pública y tiene la sensación de que hay como que están empujando el carro para que las elecciones no se hagan en mayo. Todos están como contestes, como de acuerdo, como planteando que no. Entonces, ¿Cómo hacer un combo y hacerlas todas en noviembre, dices tú? yo tengo la impresión. ¿Qué es lo que opina Lesley Briceño de esto y a quién le conviene que se posterguen las elecciones? Esto dejando de lado el asunto sanitario, estamos hablando de política. Claro, efectivamente hay un tema que, si bien lo sanitario no se puede desligar en este caso específicamente de la política, la idea y un poco lo que se planteó ayer a partir de la consulta que se le hizo al ministro de Salud es que siempre va a existir un plan B. En caso de cualquier situación, este ya vendría a ser como el plan C finalmente, de tal vez postergar nuevamente. Principalmente porque hay un tema de sanitario que no se puede desligar de lo que está ocurriendo actualmente. Entonces, si llegamos nuevamente a una situación, en estos momentos, si bien es hipotética, es algo que se tiene que empezar a discutir, si se van a conseguir los votos necesarios para poder negociar finalmente una segunda postergación. Ya no es algo que sea novedoso el año pasado cuando ocurrió con el plebiscito, fue algo, un consenso mayoritario, fue un consenso finalmente entre todas las agrupaciones políticas para poder lograrlo, pero a diferencia de lo que ocurre ahora, la postergación pasó desde abril a octubre, o sea, fueron varios meses, no solamente por una situación sanitaria, sino que también principalmente. Y una de las cosas que se había pensado incluso antes de la pandemia era si se podría haber realizado las elecciones en abril en unas condiciones tan inestables como estábamos a finales del año pasado, del año 2019. En cambio acá, claro, una de las opciones que hubiera sido interesante cuando se discute la postergación de las elecciones del 10 y el 11 de abril habría sido quizás llevarlas directamente hacia noviembre y hacer una gran elección general en noviembre junto los 4 cargos que se estaban disputando ahora y que se tienen que disputar en mayo, más los otros 4 cargos que deberían de estar en noviembre en la papeleta, que son parlamentarias, diputados y senadores, dependiendo de donde se tenga que elegir, presidente y también core. Entonces, el problema de llevarlas hasta noviembre es que va a ser una elección mucho más extensa de lo que ya es con 4 papeletas. Sabemos que la gente se demora en votar, mucha gente tal vez, muchos de los ciudadanos cuando van a votar no saben exactamente por quién van a votar y eso puede ralentizar el proceso propiamente tal, más aún cuando los aforos van a ser reducidos. Entonces, si le llevamos a noviembre, efectivamente, y probablemente habría ocurrido que en 2 días, habría sido poco tiempo, eso probablemente habría llevado a la desmotivación de gente a votar, es decir, ¿para qué voy a ir a votar por tanto candidato? Mejor que elija otro, pero efectivamente era una posibilidad. Ahora, en la situación en que nos encontramos, una de las cosas que se busca finalmente, tal como lo señala el ministro, es que se garantice tanto el ministro de Salud por un lado, que se garantice finalmente las condiciones sanitarias necesarias para poder realizar el proceso, pero por otro lado lo que señalaba el ministro Belolio es que se garantice la legitimidad del proceso y eso es tremendamente importante en un proceso electoral, que la mayor cantidad de gente pueda acudir a votar sin ninguna traba y finalmente eso es lo que se está velando, así que si hay que necesariamente moverlas, tiene que ser con esos elementos en mirar.
con ese argumento. Claro. Y ahora, ¿qué ha pasado? Porque el fin de semana hubo elecciones en Perú, o en Ecuador. También. Entonces, ¿por qué no miramos el vecindario o otros países para ver qué decisiones han tomado ellos respecto de la pandemia? Están viviendo la pandemia igual que nosotros. Hubo elecciones en algunas partes cercanas a las nuestras, pero otras también se han suspendido. Entonces, ¿cuál es la realidad comparada? Uno tiene que aprender de las experiencias de terceros, ¿Cómo lo han hecho? Sí. ¿Qué Además, criterios han tomado? Además, en octubre aquí se hizo todo impecable. Fue a votar mucha gente y no aumentaron los contagios. No hubo un efecto desde el punto de vista sanitario. Al contrario, Leslie. Entonces, ¿qué pasa con eso? A ver, lo que hay que pensar es que la situación de octubre era muy distinta a la situación que teníamos en marzo del año pasado, por ejemplo. Y lo mismo ocurre ahora. No es la misma cantidad de contagiados, ni la misma cantidad que está en unidades de cuidado intensivo, por ejemplo. La velocidad con la cual se ha ido, yo no soy experta en medicina, digo inmediatamente, sino que esto es solamente lo que he revisado por la prensa o un par de estudios o entrevistas que he escuchado, pero la velocidad de contagio, ahora estamos en plena segunda ola, como se denomina, y eso también, mirando lo que ha pasado en la experiencia comparada, como ustedes señalaban, efectivamente el domingo se llevaron a cabo elecciones en Ecuador y en Perú, elecciones presidenciales, pero también ellos están viviendo un periodo bastante devastador de la pandemia. Perú viene a ser uno de los países, después de Brasil obviamente, uno de los países que tiene mayor cantidad de contagios en América del Sur. Ecuador también, la primera ola de contagios lo golpeó muy fuerte y todos vimos esas imágenes bastante desgarradoras de lo que estaba ocurriendo en Guayaquil específicamente. Donde estaban los cadáveres en las calles apilados, que nadie o en las mismas casas de las personas, sí. Exactamente. Entonces, claro, si bien las situaciones son distintas, las medidas sanitarias que se han tomado son finalmente las más extremas, pero también en ambos países han ocurrido situaciones de crisis de legitimidad de sus gobiernos y probablemente, recordemos lo que pasó en Perú en los últimos meses, que había una inestabilidad incluso los presidentes han mandatado uno nuevo para poder salir de esta crisis política que es mucho más grave de la que nosotros podríamos tener en estos momentos, que no tenemos nosotros una crisis de legitimidad del gobierno. En cambio, Perú necesitaba tener unas elecciones muy rápido para poder ordenar la casa en términos políticos. Si miramos también experiencia comparada en Europa y otros países europeos que realizaron elecciones, por ejemplo, en 3 días. ¿Qué es la diferencia un poco con lo que tenemos nosotros? Es que a pesar de que se ha hablado del voto adelantado, no existe la costumbre de este voto. En cambio, en otros países sí ya se tienen, pues países europeos, por ejemplo, el voto adelantado o el voto por correo, como lo que vimos en la elección norteamericana del año pasado, y que también provocó un poco de cuestionamientos por parte de Donald Trump. Cuestionamientos absolutamente infundados, obviamente. Entonces hay una experiencia que nosotros no tenemos y que tenemos que finalmente empezar a adquirirla, y ahí es un problema con nuestro sistema que vamos a tener que mejorar. Leslie, para terminar, desde el punto de vista estrictamente político, si se postergaran las elecciones para fin de año como se pretende, ¿a quién beneficiaría políticamente esto, crees tú? En general siempre va a beneficiar a los grandes partidos, los grandes conglomerados, cuando hay partidos políticos que son más establecidos, porque tienen los recursos económicos para poder traspasar dineros hacia campañas a futuro, pero también hay obviamente que el desmedro de las candidaturas de los independientes, porque los independientes son finalmente, si lo pensamos solo en el plano de campaña, son los independientes los que están probablemente endeudándose, probablemente pensando en la cantidad de votos que pueden obtener y poder reembolsar ese dinero al crédito que tuvieron que pedir, porque de alguna manera están financiando la campaña, más allá de los aportes directos que se les puede entregar. Pero sí, siempre está esa percepción de que son los grandes conglomerados políticos, pero eso no significa que el hecho que hay un independiente no tenga opciones para ganar si la elección se hace en otro momento, porque también va a depender de esta fuerza y este peso político que tiene el candidato. Puede haber un candidato independiente que sea muy muy fuerte, muy conocido y que pueda obtener una importante y ganar finalmente la competencia, independiente que la elección se haga en mayo o que se haga en octubre o noviembre. Bueno, Leslie Briceño, muchas gracias por la entrevista y por tus puntos de vista. Nosotros creemos que las elecciones deben hacerse, pensábamos que debían hacerse la semana pasada,
y esperamos que se hagan en mayo, con todos los resguardos necesarios para que sea una elección segura. Me parece que existe la capacidad, me parece que el ejercicio democrático debe estar en el primer lugar de las prioridades, mucho más que cualquier otra actividad vinculada con el comercio u otra, que sea privilegiado y que sea organizado para que pueda seguir funcionando. Creo que la democracia debe operar aún en estas condiciones tan difíciles, probablemente las más difíciles de la historia. Entonces, uno lo que busca en realidad son certezas, más que otra cosa. Sí. La certeza de decir, mire, ¿sabe qué? Esto lo vamos a hacer, vamos a trabajar. Uno observa en la ley Briceño que hay una carencia de definiciones en el gobierno que podrían traducirse en definiciones expresadas en campañas comunicacionales. La elección se va a hacer y en estas condiciones, o tomar definitivamente una decisión por el no, pero no estar con esta incertidumbre que al final nadie le pone el cascabel al gato. O sea, el ministro de Salud genera incerteza. Y una pregunta para terminar, Leslie Briceño, así brevemente, ¿qué futuro político le ves al ministro Enrique París? Ahí, yo lo veo... ¿debilitado? O sea, en su etapa terminal. Yo creo que le quedan pocos días como ministro. Ha tenido solo hierros últimamente. Sí, bueno, a ver, tomando un poco lo que decías antes, yo creo que es súper importante efectivamente el ejercicio democrático, y eso se vincula un poco con este discurso comunicacional del gobierno que ha sido bastante, que ha sido un poco claro, y no solamente en las elecciones, sino que en los temas de los permisos, en el tema del manejo en general, el discurso político, el discurso de la comunicación política de las acciones del gobierno no han sido las más efectivas, y eso también genera esta incertidumbre por parte de la ciudadanía y surgen preguntas como la que ocurrió ayer al frente del ministro. Y ahora, mirándolo al ministro, probablemente él no tenía una carrera política más allá, o con mayores pretensiones políticas por lo que se veía, más allá de haber sido presidente del colegio médico, haber estado involucrado en las asociaciones gremiales propiamente tal. Y nosotros más bien lo conocíamos por su periplo por medios de comunicación, específicamente en los primeros meses de la pandemia. Ahí surge como una voz creíble y que... una vez que se produce el cambio ministerial, el presidente lo llama a ejercer este cargo. Y que era un rostro creíble, finalmente eso es lo que se estaba buscando. Ahora, si lo pensamos a futuro, probablemente el ministro si en algún momento tuvo pensó en una carrera política, especialmente de algún cargo representativo, probablemente él y sus asesores lo van a plantear nuevamente, porque quizás no de forma inmediata, porque hay que reconstruir esa credibilidad del ministro en los próximos años, porque finalmente hay un problema de credibilidad, no le creemos al ministro, más allá de todos los otros memes que han ido surgiendo en torno a sus conferencias de prensa. Sí. Leslie Briceño, docente de la UDD, doctora en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias por la entrevista y que tengas un buen día, Leslie. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, chao.